Bueno, estamos acá de vuelta. Vamos a empezar la entrevista con Michel Nieva, el autor argentino de esta novela tan linda que hemos leído y que hemos compartido, que se llama La infancia del mundo. Michel, ¿me escuchás? ¿Estás por ahí? Sí, sí, acá estoy. Me veo doble. ¿Cómo están? Muchas Hola gracias por Michel, la ¿cómo andás? invitación. Buenas noches. Bueno, lo primero que te quiero preguntar es si estás en Argentina, si estás afuera, ¿por dónde andás? Ahora estoy en Buenos Aires, sí. Okay. Bueno, Michelle, ¿qué tal? Gonzalo te habla, un gusto enorme tenerte acá. Quería preguntarte específicamente de la novela. Vos habías dicho en una entrevista que planteas algo así como politizar el género de la ciencia ficción. Quería saber si nos podías contar un poquito más al respecto. Me veo doble, me resulta difícil. No, bueno. Acá te ves perfecto, ¿eh? Sí, lo que me refería es que hoy en día casi todos los discursos hegemónicos corporativos que vemos de grandes empresas, como que el metaverso de Zuckerberg o los proyectos de Elon Musk, toman como un lenguaje de ciencia ficción para estetizar sus mercancías. Entonces me parece que quien escribe de ciencia ficción se encuentra la responsabilidad de participar de esa estetización de las mercancías capitalistas o tomar un lenguaje más crítico. Y por eso creo que politizar la ciencia ficción es eh, discutir con esas narrativas corporativas de empresas de Silicon Valley, por ejemplo, que sí toman tanto estéticas como incluso lectura de ciencia ficción, porque por ejemplo el metaverso de Zuckerberg lo toma una novela de William Gibson, que es como el creador del cyberpunk, o lo mismo Elon Musk, todos los diseños de las naves espaciales y los trajes astronáuticos de su empresa los hace un diseñador de Hollywood de películas de ciencia ficción. Entonces como que la ciencia ficción también se volvió en el discurso más mainstream del capitalismo. De hecho, Entonces, bueno, sí, de hecho la perdón. palabra robot surge de un libro de ciencia ficción, no desde la ciencia. Sí, sí, es una obra de teatro de Karl Capek, que quiere decir como sirviente la palabra, Claro, sí. tipo esclavo. Sí. Bien, Michelle, y en este mismo sentido, ¿vos te considerás un escritor político entonces? Sí, o sea, creo que la ciencia ficción es un discurso que discute los temas del presente, y en ese sentido me parece que es un género político, que por ahí en otra época en la literatura se consideraba un género menor, por repetir procedimientos, por apelar siempre a como a los mismos lugares comunes, los viajes en el espacio, los robots hoy en día es como uno de los discursos más importantes de la cultura del presente. Entonces, creo que escribir ciencia ficción es político, en ese sentido sí, político en un sentido de más reflexivo, digamos, no panfletario, como puede ser algo más un discurso de campaña de política, sino político de discutir los temas del presente. Claro. Y también ahí sirve como para releer un poco la historia, ¿no? Que es de nuestra región, que es bastante violenta en un punto. Sí, bueno, una de mis como hipótesis en un libro de ensayos es que, o sea, las grandes matanzas de la historia argentina dependen también de desarrollos tecnológicos, como fueron el alambre de púa que se implementa durante la conquista del desierto, La que es como picana. la tecnología que se implementa después del genocidio indígena, bueno, también como todo el proyecto agropecuario tiene la tecnología, bueno, el alambre de púa y la picana, que se usa para arrear al ganado, que también es la que se usa en la última dictadura militar para torturar a la gente, a los detenidos, desaparecidos. Entonces, sí, digamos, ahí hay una historia también del uso de la tecnología y la violencia, diría también. Y yo pensaba también qué importante que vos menciones todo esto, lo retrates, digamos, en una novela, siendo que está publicada por Anagrama, o sea que ya eso ya te pone en el mercado mundial y está bueno porque como Argentina for Export, que sea esto lo que queda. En ese sentido, ¿qué repercusiones tuvo, por ejemplo, no sé, en España o en otros lugares?
Sí, bueno, por un lado, cuando yo escribí la novela, jamás pensé que se iba a publicar en Anagrama porque no publica ciencia ficción. De hecho, en el catálogo de literatura en español es la primera novela de ciencia ficción. Tremendo. Y después también es como que el imaginario de la ciencia ficción está un poco colonizado por la hiperproducción cultural de como las plataformas, no sé, norteamericanas y europeas. Y bueno, me pasó en España que me decían como que el futuro que yo imaginaba era provincial. Como que está el futuro universal, que es el futuro que imaginan la película de Netflix de ciencia ficción, y lo que se puede imaginar desde el sur es provincial. Claro, Entonces me interesaba eso de cómo el futuro también es político en el sentido que está colonizado por una sola cultura. Y claro. cuando se producen futuro otras culturas se considera que es como algo provinciano. Y una pregunta que no quiero que se nos pase. ¿Tu nombre real es Michelle Nieva? Mi nombre real, sí, sí. ¿Pero de DNI? Sí, sí, Porque nos sí. llamaba la atención, en realidad la pregunta es por esto de que vos también tenés heterónimos o escribís bajo otros seudónimos. Justo en un Mm. blog en el cual vimos que habías hecho una perfo, hablabas de esto, el interés que te generan los heterónimos. Para los oyentes serían seudónimos que además tienen como una historia de vida personal propia. Y nos llamaba la atención, o sea, siendo que en la novela no nieva, no hay nieve, no hay frío, que tu apellido sea Nieva. Entonces, la curiosidad, viste, nos mató. Yo, Michelle, te quiero... Claro, sí. Ah, perdón. No, no. Sí, bueno, Gerard, hay un crítico literario, Gerard Genet, que dice que volverse escritor es inventarse un nombre, pero en mi caso el nombre es el nombre que está en el DNI, sí. Yo te quiero hacer la siguiente consulta, Michelle. Tu novela habla sobre, entre otros temas, ¿no? O sea, son muchas las aristas que toca. Destrucción del planeta, bullying, hay mucha violencia, hay muerte. Habla sobre la ambición humana, sobre la explotación laboral, sobre el contrabando, sobre la miseria, sobre la desigualdad. Ahora yo te quiero preguntar, ¿por qué me cagué tanto de risa leyéndola? Dame una explicación, por favor. Eh, bueno, en particular por mi propia sensibilidad se me hace más sencillo tratar muchos temas mediante el humor, mediante el absurdo diría más que el humor. Sí. O sea, a mí lo que me interesa en mi escritura es por ahí un montón de situaciones que se toman como normales, que tienen que ver con injusticias de la cotidianidad o sociales o políticas, se toman como algo que tiene sentido. Y para mí el absurdo lo que hace es mostrar que en realidad muchas de esas injusticias no tienen sentido. Y bueno, eso puede volverse humorístico también, por momentos trágico, pero creo que el recurso sería el absurdo, Claro. que es a mí lo que más me interesa como procedimiento. Sí, y otra cosa que leíamos, que conversábamos, perdón, con los chicos, después de leer la novela, es que también en muchos momentos oscilábamos de reírnos, sobre todo con esto del insulto, cómo aparece, esa cuestión coloquial del lenguaje que está muy, muy bien, y cómo contrasta también con la incomodidad que generás en muchos otros pasajes, ¿no? Como lo repulsivo. ¿Cómo te llevas con eso, con generar eso en el lector, generar cierta incomodidad? Sí, a mí me parece o sea, me gusta eso de generar un extrañamiento, que Claro, sea o mediante el humor o mediante el desagrado, pero creo que ese también es un recurso que puede ser político o sí, de rever situaciones que uno piensa que son completamente normales. O sea, para mí también, por ejemplo, por mi poética, digamos, me parece que la mejor manera de entender temas del presente no es retratarlos como con una estructura realista, como sería, bueno, la autoficción, por ejemplo, claro, sino tratar de imaginar algo completamente extravagante en lo que se cuelan elementos de la realidad. Y creo que eso a veces aparece en mi escritura con estas situaciones de extrañamiento o de humor también. claro. Sí, que está muy O sea, bien vivimos en porque, una época que es como de permanente inmediatez, y para mí la única manera de entender esa inmediatez es con algo que se salga de la inmediatez, que parezca que es completamente ajeno. claro, Por eso en el texto creo que hay situaciones por ahí, también personajes. Para quien no leyó el libro, bueno, el protagonista es un humanoide que es mitad mosquito y mitad humano, que parece algo completamente extravagante, pero por momentos la idea menos mía es que genere mucha identificación. sí, Entonces creo que se dan a veces también esos contrastes también entre algo que parece completamente imaginativo
y no real con situaciones que se pueden reconocer como algo de la realidad. Claro. Michelle, teniendo en cuenta esto que decía mi compañera Julia, de este extrañamiento que se genera, hay momentos que también se genera un poco de asco con respecto, por ejemplo, a esas escenas violentas. Vos has dicho que una de tus influencias ha sido Cronenberg, o por lo menos que te gusta mucho. Yo quería preguntarte qué sentido tiene esta violencia explícita para vos en tu novela. O sea, no sé si es justamente para mí mostrar que es una violencia que no tiene sentido. O sea, mi idea es, el libro, bueno, creo que es, el tema principal es el virus y hay como muchas capas de entender el virus y uno es también la violencia como un virus, en el sentido que el virus es algo que no está muerto ni vivo, sino que se puede activar o desactivar en cualquier momento. O sea, no sé, un virus que está congelado en el Ártico hace miles de años y se derriten esos hielos, reaparece y tiene la misma agencia que tenía hace millones de años porque no es un organismo viviente, sino que es información genética nada más. Y en el libro aparece, creo, la violencia también de esa manera. O sea, porque la historia transcurre en el siglo XXIV, pero los personajes juegan un videojuego que es en el siglo XIX, y es como que las situaciones de violencia son las mismas, que se reaparecen constantemente. Y mi idea era mostrar una violencia producto, sí, o del capitalismo, o contra, por ejemplo, las comunidades originarias, o contra el medio ambiente, que se repiten todo el tiempo. Creo que sería un sentido que tiene la violencia, que Como es si, algo que se repite Claro, permanentemente. como algo cíclico. como Claro. si la violencia fuera esto que vos decís del virus, ¿no? Que se activa o se desactiva, no está vivo ni muerto, pero como vos ubicás en el mismo videojuego, que es del siglo XIX hasta este nuevo siglo, se sigue repitiendo, activándose y desactivándose. Claro, sí, sí, esa es un poco como la apuesta del libro, que bueno, transcurre en un futuro en el que por el calentamiento climático se derritieron los hielos antárticos y bueno, la Antártida se convierte en el Caribe antártico y la Patagonia desaparece por la suba de los niveles oceánicos y la Pampa se convierte en el Caribe pampeano y en ese futuro se juega un videojuego que es en la conquista del desierto. Y es como que las situaciones de violencia, lo digo para quien no haya leído el libro porque por ahí se vuelve medio confuso, pero es como que la violencia es la misma en el futuro y en el videojuego que es en el siglo XIX. Claro, es interesante eso, cómo recuperás la historia de la fundación de la nación, cómo también, o sea, la recuperás en el videojuego, esto de que el presente esté situado en La Pampa, que fue como territorialmente muy importante para construir la narrativa de la nación, y cómo recuperás todo eso, pero en realidad para eso, para demostrar que la historia de la Argentina es una historia de violencia que se repite en el tiempo. Sí, es muy similar a eso que decías del virus, ¿no? Que es como algo cíclico, Sí. que nunca, o sea, que es circular, va y viene constantemente, no, es como que no hay superación, no hay síntesis, ¿no? Sí, sí, totalmente. Después, bueno, para quien no leyó el libro, hay un mapa también de esta Argentina del futuro. Lo estuvimos mostrando hace un ratito en cámara, para que sepas. Ah, ok, ok. Sí, ok. sí. ¿Y qué pensás de la inteligencia artificial? Inteligencia artificial. Bueno, justo ahora leía un texto de Ted Chiang, un escritor de ciencia ficción norteamericano, que hablaba de cómo la inteligencia artificial está puesta como al servicio de optimizar la ganancia de las industrias, pero no para mejorar la vida de las personas. Claro. Y como un poco esta fantasía de la inteligencia artificial implementada al sistema económico tiene que ver también con volver obsoleto el trabajo humano. Claro. Y creo que el gran debate o conflicto que introduce es la obsolescencia del trabajo humano, que creo que es el gran dilema que se introduce con estas tecnologías, que también están en un contexto en el que en muchos lugares se habla del salario universal. Mm. O sea, como en muchos países está esta cuestión de debatir de que haya un salario para todas las personas y al mismo tiempo la inteligencia artificial introduce la cuestión de que en realidad el humano para los fines del capitalismo se puede volver inservible, Claro. porque muchos o la mayoría de los trabajos está ahora introducido como sí, la idea de que lo podría hacer una máquina en realidad. Y en la Ese discusión... me parece Y lo en la más discusión, interesante, y en la discusión o lo está más problemático.
Y en la discusión que se da entre inteligencia artificial y arte, si la inteligencia artificial es capaz de producir arte, si la inteligencia artificial puede escribir un verso, no sé si sabés o si viste, si estás al tanto, hace poquito Jorge Carrión, que es un autor, escribió un libro y publicó un libro en caja negra, que son textos que están escritos por el chat GPT y por algún otro, y se plantean estos de que esta idea de si realmente la inteligencia artificial es capaz de producir arte. ¿Te lo cuestionaste, lo pensás, lo discutís con amigos, con colegas? Y puede ser, o sea, que pueda, hay gente, o sea, también, bueno, lo que me parece interesante de ese artículo de Ted Chiang es que él decía, bueno, que también todo esto parte de un gran equívoco, que es que usamos una palabra que se le puso en 1951 por Alan Turing a estos sistemas que es inteligencia artificial, cuando en realidad es aplicar una gran base de datos Sí. sobre estadísticas. Entonces, o sea, decir si es inteligente o no, ya, bueno, es una discusión muy filosófica, pero lo que hacen estos modelos de lenguaje es aplicar estadísticas sobre un archivo de base de datos muy grande. Entonces, bueno, he escuchado gente que dice, bueno, si vos le pones todos los textos que escribió Borges, por ahí puede escribir nuevos textos de Borges, Claro. y no sé, el mercado editorial podría sacar un nuevo libro de Borges o un nuevo libro de García Márquez. O sea, eso me parece que sería perfectamente posible que estos sistemas continúen la obra de autores comercialmente exitosos que ya se murieron. Pero Claro. bueno, también, por ejemplo, en la tradición de la vanguardia siempre estuvo la cuestión de intervenir las nuevas tecnologías. O sea, cuando surge la fotografía, también los dadaístas agarraban las fotos y las cortaban, Claro. metían cosas adentro. O sea, también no creo que sea una competencia entre artistas humanos y la inteligencia artificial, sino también como el arte se reapropia de esas tecnologías. Exacto. O sea, bueno, Carrión hizo ese experimento Ujú. como un ejemplo. ¿Y cómo ves la producción del género de ciencia ficción? Yo te lo pregunto porque soy librero acá en Bahía, y Ted Chiang es uno de los autores que ahora publicó un libro de cuentos por la editorial Sexto Piso, y me pasa que acá en Bahía, por ejemplo, hay muchos lectores y lectoras del género, pero que no hay mucha oferta editorial, y mucho menos de autores o de autoras latinoamericanas. No sé cómo lo ves vos, que estás en ese territorio. ¿Cómo ves la producción contemporánea relacionada con el género, sobre todo en Argentina o en Latinoamérica? Sí, creo que cada vez hay más producción, pero se da con una lógica parecida que ocurre con la literatura independiente en general, que es como que son editoriales de alcance muy limitado y que lamentablemente, bueno, salvo excepciones, no tienen mucho diálogo entre sí. Sí. Entonces, no sé, tenés una editorial que está, qué sé yo, en Bogotá y publica en Bogotá o a lo sumo llega a otro país más de Sudamérica, pero que Sí, que, hay gente muy buena escribiendo hoy en día, pero con circulación muy limitada. En Capital Federal hay dos editoriales que están interesantes, una es Indómita Luz y Ayarmont, sí, eh, pero que tienen tiradas muy chicas, son editoriales independientes. claro. Y creo que sí, creo que en el mercado están apareciendo ahora libros de ciencia ficción así estilo Netflix, como por ejemplo, bueno, Mugre Rosa de Fernanda Trías o Cadáver Exquisito de Agustina Basterrica, no sé Claro. Mm, si Sí, sí. sí. son como una versión así más Netflix, lineal de ciencia ficción. Sí. Y, Creo que igual en el mercado aparecen un poco esos productos, pero también me parece que hay textos muy interesantes que están surgiendo de editoriales independientes que igual, por la forma que tienen de circular, igual lamentablemente tampoco son tan fáciles de conseguir. claro, pasa esto como que el mercado de alguna manera, yo por lo menos lo veo en la librería, como que se ha corrido o ha dejado de publicar ciencia ficción. Y están publicando otro tipo de libros con otro tipo de temáticas, que es un poco lo que estábamos leyendo el Gonza del libro de Ariana Harwitz, donde el último que sacó, que habla un poco sobre eso, sobre qué se publica, por qué se publica lo que se publica, de qué manera se publica, etcétera, etcétera. Michelle, ¿cómo te llega a vos la oportunidad de publicar en Anagrama? Bueno, gané de repente un premio, medio de casualidad,
porque esto lo digo para la gente que empieza a escribir, que no se desilusione, porque cuando empecé a escribir no gané ni un premio, me presentaba a todos los premios municipales, el trofeo escolar, así que se presentaban 10 personas y no sacaba ni una mención. Pero bueno, seguí escribiendo, por ahí pensando, bueno, que cuando se escribe algo que por ahí no es tan ortodoxo, no es tan fácil de ganar premios, que en general tienden a buscar lo que ya existe o lo que está de moda. Y bueno, de repente, en un momento, por primera vez gané un premio, cuando yo pensé que ya no iba a ganar nunca un premio, que era de una revista que se llama Granta, Sí. que cada 10 años arma una lista de 25 escritores y Es un escritoras. premio muy prestigioso, digámoslo. El premio Sí. Granta no lo gana cualquiera, quiero decir. Sí, bueno, qué sé yo, bueno, puede ser, sí. Y, y- y bueno, y ahí la editora de Anagrama leyó un libro mío de ensayos y se interesó por mi escritura. En realidad le interesaba más la faceta ensayística que la de ficción. Sí. ¿Y qué pasó De hecho, cuando Anagrama te dijeron que te iban a publicar el libro y que vos te enteraste que era la primer novela de ciencia ficción de su catálogo, que el catálogo de Anagrama, esta colección, por ejemplo, tiene más de 700 títulos publicados? Me imagino que te pagaron el doble por ser el primero del... no, al contrario. Ahí haciendo Al contrario. justicia por el género. No, bueno, lo tomé como, bueno, me puse contento, obviamente, porque cuando empecé a leer, como mucha gente, Anagrama era como la editorial que publicaba todo, era como mi sueño publicar en Anagrama. Después me fui yendo por caminos que no tenían nada que ver con lo que es el catálogo, con lo que publiqué, menos en el último tiempo, pero sí, me puse contento. Igual pasó eso, como que creo que como la punta de lanza fue un libro de ensayos que va a salir el año que viene. ¿Eso va a Y ahí salir por también, Anagrama? bueno, Va a sí, salir por sí. Anagrama, ok. Que la editora dijo, bueno, la novela más o menos, pero el libro de ensayos está bueno, entonces, no sé, la publicamos igual para poder meter el libro de ensayos el año que viene. Claro. El capitalismo duro. Y yo pensaba, ¿cómo te llevas con esto, con el hiperconsumo, viviendo en Estados Unidos? Bueno, creo que eso también fue un poco algunas reflexiones que aparecen en el libro. O sea, bueno, en mi caso vivo en Nueva York, que bueno, es la capital del capitalismo financiero. Claro. Y bueno, igual es algo que se vio en todo el mundo. Por ejemplo, en la pandemia, como que casi lo más importante de la economía era especular qué empresas se beneficiaban con esa catástrofe planetaria. Mm. Y bueno, de ahí hice un poco una conexión de lo que es la ficción especulativa y la especulación financiera y cómo podían ser lenguajes análogos y cómo el capitalismo puede especular incluso con una catástrofe que pone en riesgo la continuidad de la humanidad como especie. Y ahí aparece, bueno, uno de los temas de la novela que hay un tipo de fondos de inversión que se llaman las virofinanzas, Sí, justo estaba pensando en eso. que surgió un poco de la experiencia de vivir en Nueva York. Ahí va. Y también lo de las cajas, porque en la novela hay en un momento hay unos personajes que trafican cajas. Sí. Cuando llegué allá me asombró como la cantidad de cajas que hay en los departamentos, entrar en los departamentos y que está lleno de cajas, de que la gente, ahora en Argentina con la pandemia también se volvió más común, que todo el mundo aprieta así un botoncito en el celular y nadie va a un negocio ni para comprar un caramelo, lo piden todo por internet y está todo lleno de cajas. Y me interesa también la abstracción del capitalismo como una caja. Claro, tremendo. Es como que puede haber cualquier cosa en la caja. Puede haber un muerto, o puede haber, no sé, un maletín con dinero, puede ser cualquier cosa. Es como una abstracción que participa también de la abstracción del capitalismo, la de la caja de Amazon o la Claro. caja de Mercado Libre. Te hago una consulta. Vos en una nota hablás que después de Borges, hablando de literatura argentina, las influencias quedan bastante marcadas entre Saer y la de Aira. Tu generación, o vos por lo menos, ¿en qué estás o con quién estás influenciado de la literatura argentina? Bueno, ahora también creo que hay una generación muy interesante que escribe como si Borges nunca hubiera existido. Pues, No sé si porque no lo leyeron o porque no les interesa. Pero bueno, hay mucha gente más joven. Bueno, sí, me interesa Cabezón Cámara, me interesa mucho. Roque Larraqui, Mira. Samantha Schweblin.
Pero así creo que la última persona, palabras mayores de la literatura argentina para mí fue César Aira, por la vocación de experimentación que tiene, creo que, al menos para mí, es una influencia muy grande, esa cuestión. Hay una frase de él que me encanta que dice, prefiero lo nuevo a lo bueno, porque lo bueno es lo que ya está hecho, y lo bueno es lo que imita a lo genial, y lo nuevo es lo que no imita nada. Michel, para la gente que está escuchando y quiere introducirse en el género de la ciencia ficción, acá en Argentina, ¿qué autor o autora contemporánea o contemporáneo recomendás dentro del género de la ciencia ficción? Además de vos, claro. Además de a Michel Tinieblas. Bueno, ahora justo estábamos diciendo que se consiga. Bueno, hay un autor chino que se llama Liu Cixin, Sí. que me parece muy interesante, que también está bueno porque es una imaginación no norteamericana de la ciencia ficción, como de China, bueno, y también lo mezcla con la historia china y creo que es bastante interesante. Ese es el autor del problema de los tres cuerpos y esa trilogía, ¿verdad? Sí. Sí, que vendió como Sí, 50 a mí hay millones de una ejemplares. que me gusta mucho que se llama De hormigas y dinosaurios, que es como una especulación de... O sea, porque él dice, bueno, la humanidad lleva viviendo en el planeta, no sé, como 100.000 años más o menos, creo. O sea, como el Homo en general, o por ahí un poco más, pero Homo sapiens, y los dinosaurios vivieron en la Tierra millones de años, y no se sabe nada de qué pasó con los dinosaurios. Entonces dice, bueno, ¿qué pasó si fueran una civilización inteligente y viajaron al espacio y tuvieron tecnologías súper avanzadas? Y bueno, es como una especie de jurásico especulativo que está buenísima, de hormigas y dinosaurios se llama. Es la última que leí de él, así que me voló la cabeza. Bien, nosotros estuvimos, perdón Lucio, No. estuvimos viendo un montón de entrevistas que vos recomendás un montón de autores y de autoras de ciencia ficción. Parece que te leíste todo. Yo quiero saber cuántas horas pasás del día leyendo. No sé, no calculo por hora, pero trato de la mayor cantidad de tiempo que me dejan las ocupaciones laborales de leer. O sea, al menos para alguien que escribe, creo que leer es como lo más importante. Hoy hablabas de tu prosa poética, que también está acá en el libro, y te quiero preguntar cuánto hay de influencia en tu primer libro, de poemas, papelera de reciclaje, y de haber estudiado filosofía en tu escritura en el día de hoy. Bueno, sí, ese libro es un libro que excomulgué de mi obra de papelera de reciclaje porque lo escribí antes como de querer abocarme a ser un escritor de ciencia ficción, así que es como Es genial, te digo. reconocido. Los mandaste al exilio, pobre. Y la filosofía, sí, bueno, por esto que yo digo que también la ciencia ficción es un discurso que se vuelve un discurso también para hablar del presente, creo que también se vuelve un discurso filosófico. Bueno, hay una frase de Deleuze que dice que en realidad es medio como un robo, una frase de Borges que dice que la metafísica es un subgénero de la ciencia ficción. Mirá. Y también, porque bueno, también dentro de lo comercial que tiene la ciencia ficción norteamericana, es que está esta idea de que ciencia ficción es una novela de 500 páginas, y la ciencia ficción también es una aproximación poética que no necesariamente es solo de la narrativa, también se puede escribir ensayo o poesía, y a mí me interesa pensar el ensayo de la ciencia ficción también. Entonces, o sea, yo digo que escribo ciencia ficción y ciencia no ficción, que sería la faceta ensayística que lo pienso de un imaginario del género. Por ejemplo, este libro de ensayos que comenté. Así que sí, la filosofía sigue participando de mi reflexión como escritor. Bien, Michel, acá en el programa tenemos una sección de ping-pong que le hacemos a los escritores y a las escritoras que vienen. Queríamos saber si tenés alguna particularidad a la hora de leer o de escribir. Particularidad, ¿qué sería? Y por ejemplo, una de las entrevistadas nos decía que muchas veces se ponía menta en las manos o bueno, se frotaba por los brazos para escribir, por ejemplo.
Ah, mira. O por ejemplo, Martín Cohen nos decía que a él le servía mucho, por ejemplo, para leer, ir a bares, como tener bullicio de fondo, porque el silencio no le sirve ni para leer ni para escribir. Claro. Sí, creo que estar en una biblioteca pública para mí es un buen lugar para escribir. O sea, creo que, por ejemplo, para escribir, estar rodeado de otras personas me resulta productivo, porque siento que alguien me está, alguien me está vigilando. Bien. Entonces solo es más fácil distraerme. Te hago Eso podría ser una particularidad. una consulta pava. Un bar o una biblioteca pública, sí. Cuando escribís, ¿lo haces en castellano o en inglés? No, en castellano, sí. Igual, otro ejercicio que me interesa en la escritura es la traducción. Y a veces también antes de ponerme a escribir traduzco un rato algo que me interesa, no necesariamente pensando que voy a terminar de traducir el texto, sino por ahí un pasaje, que lo pienso también como un ejercicio de entrar en calor, que entren en calor las manos, Esa es una muy buena particularidad. sí, como para perder la cuestión del miedo de la página en blanco, que es como ya tener los dedos calientes de estar escribiendo. Y la novela esta, la infancia del mundo, está traducida al inglés. ¿La tradujiste vos? No, lo tradujo, tuve la suerte de que se tradujo el primer capítulo, Sí. que se publicó en una revista, lo tradujo Natalia Wimmer, que es una traductora muy zarpada, que tradujo a Roberto Bolaño, es la traductora de 2666 y Los Detectives Salvajes, y lo tradujo ella. Y ahora se va a traducir entera, pero la va a traducir otra persona. Bien, Michelle, ¿por qué escribís? Esta es fácil. Resumido. No sé si podría decir por qué escribo. Ya a esta altura ya no serviría para hacer ninguna otra cosa, creo. Sí, es para escribir. Escribo porque no me queda otra. ¿Verdad? Porque no me queda otra, sí. Prefiero no pensarlo mucho porque si no ya soy un poco neurótico y si me hago preguntas tan existenciales ya... Sí, vi que te Sí, preguntaban no. algo por el futuro y Por no vos era tipo, preguntar. me da ansiedad. No pienso en eso. ¿Un hobby? ¿Perdón? ¿Un hobby? Que no sea ni leer, ni escribir, ni nada asociado a la literatura. Me gusta mucho andar en bicicleta. Muy bien. Bueno, es mi medio de transporte básico para ir a cualquier lado y es una actividad que me desconecta completamente de la escritura. Sí, ¿Y te gusta? andar en bicicleta sería mi hobby. ¿Te En gusta? otra época también tocaba, me gustaba mucho la música, pero ahora no tengo tiempo. Tocaba la trompeta, pero Epa. lo tuve que dejar porque me quedé sin tiempo para hacerlo, lamentablemente. ¿Una película? Una película, bueno, a propósito de la novela, puedo recomendar, bueno, The Fly de Cronenberg. Ay, justo hoy vimos que hicieron que uno se vistió del mosquito. Sí. Qué hermoso. Sí, ¿Qué un se cosplay, siente un que cosplay alguien de haga... niño de- Claro, de bueno, niño de- exacto. ¿Qué se siente que alguien haga un cosplay de un personaje tuyo? O sea, es tremendo, no pasa muy seguido eso. No, la verdad que todavía no sé cómo tomarlo. Porque en general te escribo cosas que pienso que son muy bizarras y que no van a Claro, te da un poco de miedo directamente. Esta Así persona que, está bien. agradezco a la gente que se entusiasmó con el texto, pero sí, lo tomo con gratitud y me cago de risa también. ¿Una palabra? Una palabra, no sé si tengo así ese fetiche de tener una palabra. Pero una palabra que te guste por su contextura, por su sonoridad. Por ejemplo, el otro día Martín Cohen dijo que le gustaba mucho la palabra estuche. Estuche. Pero no sabía cómo meterla en su Intergaláctico me literatura. gusta. ¿Intergaláctico? Cada vez que puedo meto la palabra intergaláctico, pero Claro. Buena. ¿Una canción? una canción, bueno, ahora con todo este regreso retro de Fito Páez, que a mí no me gusta, pero sí me gusta Charly García, lo estuve volviendo a escuchar, así que la primera que se me ocurre es Promesa sobre el bidet, pero Muy solo bien. por el contexto retro de esa época que está ocurriendo ahora. Bueno, hablando del contexto retro, yo cuando leía tu novela no podía parar de cantar Caribe Sur. Porque, porque me parecía que tenía que ver. ¿Y una comida?
Una comida, bueno, asado podría ser. Sí, me imaginé. Sí. No sé por qué me imaginé que ibas a decir esa, porque estás en Buenos Aires, seguro. Claro, sí. Bueno, Michelle, hasta acá la entrevista. Estamos muy felices de haber charlado un ratito con vos. La verdad, un lujo. Sí, sí, la verdad que muchas gracias por la predisposición del primer momento cuando te mandamos un mensaje, siempre la mejor de las ondas, así que nada, fue muy, muy gratificante para nosotros, sobre todo hablar de una novela que leímos, que nos gustó, que nos cagamos de risa, que todos identificamos que hay un montón de aristas, que hay un montón de críticas para hacer, que es una novela que te interpela por todos lados, así que para nosotros es un placer que hayas estado en el quinto programa. Quinto programa. De esta primera temporada. Así que agradecerte y la mejor, vamos a esperar con ansias ese libro de ensayos y bueno, agradecerte. No, por favor, muchas gracias. La verdad que me divertí mucho, así que un placer. Qué bueno. Estamos en contacto. Bueno, Michelle, Éxitos en todo. Un abrazo grande. gracias. Bueno, muchas gracias. Adiós. Chau. Chau, chau. Bueno, ahí estábamos en conversación con Michelle Nieva, la verdad estuvo muy muy buena la entrevista. Ahora, si les parece, vamos con una tanda y una canción. Una canción temática. Temática, obvio. Venga.